Hola, buenas tardes amigos y amigas. Estamos en el 8º aniversario del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, transmitiendo en vivo, por primera vez, un ciclo de conversatorios sobre la educación del siglo XXI. Como parte importante de la labor del CIAE en la formación de nuestros investigadores jóvenes, quisimos invitar en esta ocasión para abrir esta serie de charlas a Liliana Moravets. Hola Liliana. Hola, ¿qué tal? Ella es magíster en Historia Oral de la Universidad de Columbia y antropóloga de formación, ¿cierto? De la Universidad de Chile, sí. De la Universidad de Chile. Y ella es investigadora del CIAE y también una de las autoras de un estudio que vamos a analizar hoy día con ella sobre la formación de las habilidades del siglo XXI en la educación chilena. Bienvenida. Gracias. Queremos recordarles también que pueden hacer sus preguntas en nuestro Facebook y nosotros se las leeremos y se las compartiremos a Liliana para que las responda. ¿Súper bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy contenta de estar acá. Así es, inaugurando esta serie de transmisiones en vivo, los esperamos todos los martes, desde hoy y hasta el martes, hasta el primer martes de enero, con una serie de conversaciones. Para entrar en materia, queremos preguntarle a Liliana sobre este estudio que lideró la Universidad de Harvard y cuya parte chilena hizo el CIAE, específicamente tú con Cristian Beley. Sí. ¿Qué son? Este estudio aborda las habilidades del siglo XXI en la educación chilena. ¿Nos puedes contar un poco qué son estas habilidades del siglo XXI y por qué son tan importantes? Mira, el estudio es un estudio que se hizo en 6 países. Y lo que hicimos fue buscar identificar si es que estas habilidades se habían incorporado a los currículos nacionales y de qué manera las políticas educativas habían contribuido a que se enseñaran a los niños, niñas y jóvenes. Entonces, lo que se conoce como habilidades del siglo XXI son un conjunto de habilidades que permiten preparar a los niños y jóvenes para desenvolverse en la vida, el trabajo y la ciudadanía en el mundo contemporáneo. En ese sentido, como que siglo XXI es ahora, ¿no? Antes sonaba como futuro, pero es ahora. Y entonces la inclusión de estas habilidades en los currículum y en la enseñanza lo que hace es hacer más pertinente la educación, a formar a los niños para los desafíos del mundo de hoy. Entonces, cuando hablamos de habilidades del siglo XXI, en el caso de nuestro estudio estamos hablando de habilidades de 3 ámbitos, del ámbito cognitivo, del desarrollo intrapersonal y del desarrollo interpersonal. ¿Y cuáles son esas habilidades cognitivas, por ejemplo? Las habilidades cognitivas son habilidades que tienen que ver con procesos y estrategias cognitivos, que tienen que ver con el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones. También hay habilidades que tienen que ver con el conocimiento mismo, que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de analizar fuentes de información y leerlas de manera crítica, con el manejo de tecnologías de la información, con la comunicación oral y escrita y con la escucha. Y hay un tercer dominio que tiene que ver con la creatividad, y eso es la creatividad y la innovación. Todas esas son habilidades cognitivas en el estudio que estamos desarrollando. También ustedes consideran habilidades intrapersonales e interpersonales. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se tratan ellas? Las habilidades intrapersonales son habilidades también de 3 ámbitos. Tienen que ver con la apertura intelectual, que tiene que ver con la flexibilidad, con la apreciación de la diversidad, con la apreciación artística. Tienen que ver con la capacidad de generar interés por aprender y conocer. También hay habilidades que tienen que ver con la ética de trabajo y con una cosa que podríamos llamar la diligencia, para traducirlo del inglés, que es como con estar atento y presto a las necesidades del entorno. Pero también tiene que ver con tener iniciativa, responsabilidad, perseverancia. Y por último, entre las habilidades que denominamos intrapersonales, está una evaluación propia positiva, y que tiene que ver eso con el manejo de elementos que contribuyen a mi salud física y emocional, con la capacidad de autoevaluarme y de autorregularme. Y, disculpa, están las habilidades también interpersonales, que tienen que ver con la colaboración y la capacidad de desarrollar habilidades de liderazgo. ¿De qué manera todo este conjunto de habilidades cognitivas, intrapersonales, interpersonales van conformando y son importantes para el desempeño futuro de una persona en la vida, en la sociedad? Mira, si bien la mayoría de los estudios señalan que
aún hoy la adquisición del lenguaje, la comunicación escrita y oral y habilidades matemáticas básicas son fundamentales, o sea, no hay nada que nos permita decir, no es necesario favorecer esas habilidades. Existen otro conjunto muy grande de habilidades que necesitan las personas para desarrollarse de manera integral, para participar en las sociedades contemporáneas, pero que también las sociedades requieren de sus ciudadanos para contribuir a la existencia de sistemas democráticos integrados, para asumir los desafíos del mundo contemporáneo. Y este conjunto de habilidades que llamamos del siglo XXI tienen que ver con eso, con contribuir al desarrollo integral, a la capacidad de los jóvenes de formar proyectos de vida y a la capacidad de las sociedades de seguir funcionando de manera cohesionada ante esta diversidad. Bueno, Responder de manera positiva, no y propositiva a los desafíos del mundo contemporáneo. bueno, el nombre lo dice, habilidad del siglo XXI, ¿no? Diversidad, tolerancia, respeto, globalización, todas estas ideas que hoy día son más necesarias que Pero nunca. además, no solo habilidades como reactivas, sino que también el interés, la curiosidad, la capacidad de proponer, de estar atento, ¿no? De estar como presente y atento a las necesidades del mundo y de uno mismo. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook para que Liliana las conteste. El estudio en el cual ustedes participaron, de la Iniciativa Global de Innovación en Educación de Harvard, concluyó que el currículo chileno introduce estas habilidades, pero favorece unas sobre otras. ¿Qué favorece? ¿Qué adolece? ¿Nos puedes contar en términos generales? Sí, mira, lo que nosotros hicimos fue estudiar el currículum de media, ya que es el currículum que está en que están más abordadas estas habilidades. Y lo que nosotros encontramos es que estas habilidades fueron introducidas al currículum nacional en contexto de la reforma grande educacional que se genera en la segunda mitad de los años 90, que es una reforma curricular, pero también es una reforma que contiene elementos que contribuyen al cambio educativo, como por ejemplo la introducción de la jornada escolar completa. Lo que nosotros encontramos es que en esa reforma curricular se introducen ya estas habilidades, muchas de estas habilidades del siglo XXI al currículum chileno, con un importante sesgo hacia las habilidades cognitivas. Es decir, las habilidades cognitivas están presentes en muchos contenidos mínimos, en muchos objetivos fundamentales y también en una innovación que introduce la reforma curricular de finales de los años 90, que es la introducción de los objetivos transversales. Objetivos que no se adquieren o no se desarrollan solo en una materia o en una disciplina, sino que en varias. Entonces, están en esos tres ámbitos, encontramos habilidades cognitivas. En cambio, las habilidades intrapersonales e interpersonales están bastante menos representadas y las habilidades interpersonales están escasamente representadas hay pocas oportunidades de desarrollarlas en el currículum nacional tal como está. Esto se incorporó desde los 90 aproximadamente, en la reforma. ¿Qué habilidades cognitivas son las que están más presentes en el currículum chileno y cómo se entiende eso? Mira, están importantemente desarrolladas las cuestiones que tienen que ver con la resolución de problemas, el análisis y el pensamiento crítico. La reforma también introduce todo un programa orientado a las tecnologías de la información y introduce como mecanismo de apoyo para eso el programa Enlace, que es un programa que introduce tecnología en las escuelas y capacitación a los profesores para que pudieran trabajar con sus niños en el aula. Y de alguna manera, el currículum de los fines de los 90, que es un currículum que también está orientado a generar los nuevos ciudadanos que requiere el retorno de la democracia, pone un énfasis que ha estado bastante cuestionado, pero existe, en el desarrollo de habilidades ciudadanas, que es una cuestión que ahora hemos cuestionado, pero que está presente en el currículum, lo que pasa es que está presente de manera dispersa. Y esas son habilidades cognitivas, la habilidad ciudadana. No, la habilidad ciudadana son habilidades del ámbito intrapersonal en el marco que nosotros hemos estado desarrollando. ¿Qué habilidades? Tú dijiste que las habilidades intrapersonales están presentes, pero en menor manera. ¿Cuáles son las que escasean, por ejemplo? Sí. Mira, yo creo que en general podemos pensar que un ámbito muy importante de las habilidades intrapersonales, especialmente entre los jóvenes, es la capacidad de formular proyectos de vida. Cuestiones como la iniciativa, la automotivación, la regulación, el pensamiento profesional, la ética, la integridad, se vinculan a la generación de proyectos de vida en los jóvenes. Todas esas son habilidades intrapersonales. ¿Cómo proyectos de vida? Proyectos de vida, ¿qué quiero hacer yo en mi futuro? ¿Cómo
los arreglos, mi situación socioeconómica, mis habilidades, mis intereses, mi historia de vida, me permiten formar un proyecto que va a ser lo que yo ponga en juego, que vaya desarrollando a lo largo de mi vida. Y eso está muy escasamente logrado en el currículum chileno. Hay poco, tú tienes que decidir, ¿no? Entre técnico humanista, o sea, técnico profesional o científico humanista, eliges una disciplina, pero esto que es más complejo, que hace converger más cosas, que tiene que ver con mi autoconciencia, está poco desarrollado en el currículum nacional. Y es una consecuencia de la ausencia de habilidades intrapersonales en el currículum. Y las habilidades interpersonales también, de hecho, creo que, por lo que tengo entendido, escasean aún más que las habilidades intrapersonales, ¿cierto? Están muy escasamente representadas. Mira, las habilidades interpersonales tienen que ver con la capacidad de comunicarse, de colaborar, de orientarse, pero también de resolver conflictos, de negociar, el liderazgo, la responsabilidad, la comunicación asertiva. Son todas cuestiones que tienen también que ver con la relación con el otro, ¿no? Y cuando pensamos, por ejemplo, en la cuestión de las migraciones o de la creciente diversidad de nuestras sociedades, están presentes. Y lo que ocurre es que, si bien nuestro currículum tiene mucho, por ejemplo, de pensamiento crítico en el ramo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, tiene poco de comprender al otro asertivamente, de entender mecanismos de comunicación, ¿te fijas? De generar habilidades que te permitan entender el otro. Entonces lo que encontramos es que en cambio sí están presentes este tipo de habilidades como el trabajo en colaborativo, el liderazgo en educación física, donde trabajamos en equipo, ¿no es cierto? Hay la capacidad de liderar equipos, etcétera, pero no de una manera más analítica, ¿no? Sino de una manera más práctica. Y es poco porque en los liceos uno tiene 2 horas pedagógicas de educación física a la semana, no da. Claro, entonces estamos hablando del currículum de enseñanza media, ¿no? Estamos siempre hablando del currículum de enseñanza media. Ahora, ustedes concluyen que no ha sido fácil para Chile llevar estas nuevas habilidades al currículum. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son los factores que podrían, según el estudio, estar incidiendo en que esto no es tan fácil de aplicar? Sí, o sea, no es de llevar al currículum, es de llevar al aula, ¿no? A las escuelas, a las prioridades del quehacer de los directivos, etcétera. Mira, nosotros cuando se diseña el currículum, se diseñan también 3 mecanismos de hacer la bajada, que le decimos, ¿no? De cómo va a llegar esto al aula. Ese diseño incluyó materiales para la enseñanza, que son los libros de texto, guías para el profesor, mapas de progreso, etcétera. Programas de mejoramiento escolar, como el programa Enlaces que hablamos hace un ratito, y otros como LEM, como ECBI, y también programas de formación de profesores. Lo que nosotros encontramos es que por ser el sistema educativo chileno un sistema que se podría denominar como de acoplamiento débil, es decir, los vínculos entre el ministerio y las escuelas son muy escasos, la capacidad, más allá del ministerio, de generar estos materiales, de incidir y apoyar a las escuelas para que generen procesos de innovación, porque en realidad para enseñar estas habilidades y no contenido, los profesores tienen que enseñar de una manera diferente, ¿no? De una manera mucho más práctica, con trabajo en grupo. Entonces, la capacidad del ministerio, de las autoridades centrales, de incidir en lo que ocurre en los aulas y de verdad generar cambio a nivel de las escuelas ha sido muy escasa. ¿Es un problema de implementación, básicamente? Sí, hay un problema grande de implementación, más que de diseño. Okay. Y este problema de implementación obedece, entre otras cosas, a que la distancia entre el Ministerio de Educación y la escuela es muy larga, y lo que podría solucionarse con este tema de los servicios locales de educación planteados en la nueva ley. Sí, exactamente. O sea, necesitamos, en primer lugar, que haya más coherencia entre las escuelas de formación docente y los lineamientos del nivel central, es decir, que hay alguna capacidad más fuerte del ministerio de incidir en lo que pasa en las escuelas de profesores, que hasta ahora no existe. Es muy relevante la emergencia de
autoridades de nivel intermedio que tengan la capacidad efectiva de acompañar a las escuelas a innovar, porque ocurre que las escuelas quedan solas en esto, ¿no? Y cada uno tiene que inventar cómo innovo, cómo me mejoro, cómo capacito a mis profesores, pero con un acompañamiento real que sea capaz de formar a los profesores en nuevas habilidades, en nuevas metodologías. Esto se hace una carga mucho menos pesada para los profesores que ya tienen bastante trabajo. Claro. Pero además hay una cuestión muy relevante, que es que en la misma periodo en que se introducen todas estas nuevas habilidades al currículum, observamos una tendencia muy fuerte del sistema educativo en favorecer la relación con las escuelas, también porque está esta distancia tan grande entre el ministerio y las escuelas, en favorecer los mecanismos de evaluación de las escuelas en base a evaluaciones estandarizadas, a resultados. Y entonces, en tanto, estas evaluaciones estandarizadas tienden a priorizar y focalizarse en lenguaje, matemática, y es ahí donde están los premios y castigos para las escuelas puestos. Las escuelas, estas otras cosas han salido de las prioridades, tanto de las escuelas como de las políticas. Las políticas, si bien las introducen en el currículum, no las han priorizado en la gestión. Claro, claro. Les recordamos que estamos en vivo por Facebook Live, que pueden enviar sus preguntas, y me dice acá Javiera, que nos está ayudando en la transmisión, que hay una pregunta, pero vamos a leerla en un segundo y le vamos a preguntar mientras tanto a Liliana, ¿qué rol entonces tienen las escuelas de formación de los profesores en este tema también? Porque tú mencionaste que también había un tema por ahí, ¿no? Sí, yo diría que lo que necesitamos es que las escuelas de formación docente preparen a los profesores para enseñar estas habilidades, ¿no? Como acompañarlos en este cambio de rol, que significa dejar de estar frente a una clase y enseñar y esperar que los alumnos repitan y memoricen, a enseñarlos a aprender con ellos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que encontramos en el estudio de Singapur, donde hay un alineamiento súper fuerte del sistema educativo, entonces todos los profesores y todos los directivos son formados por el Ministerio de Educación, es que han cambiado completamente no solo el trabajo en aula con los niños, sino el modo de formación de los profesores, que también aprenden a través de mecanismos prácticos, que también aprenden trabajando en grupo. Entonces, tal como ocurre la formación de los profesores, ocurre el trabajo con los niños, eso es fundamental. Dar a los profesores oportunidades de practicar estas cosas y acompañarlos, ¿no? Ya. Muchas gracias. Mientras nos llega la pregunta, le voy a pedir a Javiera que me la escriba, porque no la veo, no sé por qué. Estos son gajes del oficio, es la primera vez que estamos transmitiendo esto, pero los invito a... Acá, Javiera, por favor, gracias. Los invito a mandar sus preguntas, porque si no las veo no importa, Javiera la está viendo y igual me las va a escribir. Me dicen, ¿cómo lo hacen otros países? Esa es la pregunta para introducir estas habilidades. Ya, tiene que ver un poco con lo que estábamos diciendo, po. En Singapur, la existencia de un alineamiento fuerte permite que haya un cambio a nivel de docente y de directivo escolar. Ellos tienen una escuela específica de formación de directores que forman todos los directores de todas las escuelas. En Singapur. En Singapur. Entonces, hacen el cambio primero a ese nivel y después es la bajada al aula. Cuando ya los profesores saben cómo hacerlo, se produce la innovación a nivel de aula. Igual es súper interesante en el caso de Singapur que ellos tienen muy altos resultados en todas las evaluaciones estandarizadas internacionales. Tuvieron muchos años un foco muy fuerte en lo cognitivo y sin embargo en los últimos años se están haciendo un desplazamiento a cuestiones que tienen que ver más con el desarrollo interpersonal. Incluso ellos en el capítulo agregan a estas habilidades que nosotros hemos estado hablando una cuestión que se llama la formación valórica. ¿Con qué temas, por ejemplo, hacen esta transición? Sí. ¿En qué habilidades se están enfocando ellos? Tiene que ver básicamente como con la responsabilidad personal con lo colectivo, con que es como algo que no se reduce, quizás se podría reducir a otros esquemas, pero en el esquema que nosotros estamos desarrollando no ocurre. Entonces, como yo estoy comprometido con mi sociedad, con mi entorno y con el conjunto del mundo. También en India la formación valórica aparece como muy importante. India está en un proceso, digamos, distinto, está todavía muy fuertemente en una cruzada por contar con aumentar los niveles de escolarización, aumentar el ingreso de las niñas al colegio. Sin embargo, y tienen también objetivos de aprendizaje que tienen que ver con mejorar el resultado en evaluaciones internacionales. Sin embargo, todas las reformas curriculares que están haciendo para conseguir estos objetivos de escolarización y de resultados incluyen también una formación valórica muy importante.
Otros países han hecho cambio. En China el cambio está orientado más solo o más enfocado en resultados internacionales, y ellos tienen muy fuerte foco en desarrollo de habilidades cognitivas. Lo mismo Estados Unidos, el estado de Massachusetts. Pero también incorporan estas habilidades intrapersonales e interpersonales, o no tanto esos países. Tienen un sesgo parecido al de Chile, en realidad. Hay otros países, por ejemplo México, que ha hecho muy importantes esfuerzos por generar programas de formación ciudadana. Entonces, los énfasis de los países también van cambiando de acuerdo a las realidades particulares. ¿Y el tema ciudadanía en Chile está incorporado en el currículum? Al comienzo dijiste que sí, que estaba incorporado, pero tal vez no está suficientemente incorporado. ¿Qué sucede acá en el currículum chileno? Siempre hablamos de enseñanza media, ¿cierto? ¿Qué sucede en otros países con este tema también? Mira, yo diría que ciudadanía es un súper buen ejemplo de cuál es la distancia entre los diseños curriculares y lo que ocurre a nivel de aula o la implementación. En el currículum de la reforma, nosotros antes teníamos un ramo que se llamaba Educación Cívica, que existía para tercero y cuarto medio. Cuando se hace la reforma a finales de los 90, el ramo de Educación Cívica deja de existir y contamos con un área de formación ciudadana en el currículum, en que habían objetivos de aprendizaje en orientación, en lenguaje y comunicación, en historia y ciencias sociales, que contribuían a la formación de los estudiantes como ciudadanos. Habían objetivos transversales a todas esas áreas, ¿no? La valoración por la diversidad, de la democracia, mucho tema con el pluralismo y la tolerancia. Sin embargo, la falta de saberes prácticos a nivel de las escuelas, de cómo entonces uno aborda un aprendizaje que no está asociado a una sola disciplina o a una sola materia, hizo que fuera muy difícil para las escuelas materializar estos aprendizajes en los estudiantes. Y en los estudiantes reconocer estos distintos objetivos como contribuyendo a formar eso. Ocurre de alguna manera que esta dispersión de los objetivos hace difícil para las escuelas, para los profes, para los directores, como decir, bueno, esto es lo que estamos aprendiendo en esta área, para los niños reconocer esos conocimientos como tales, ¿no? Y entonces tenemos que han habido por lo menos 2 o 3 veces muchos ciclos noticiosos en que se busca y de política, ¿no? En que de nuevo nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para formar ciudadanos, etcétera? Quizás la introducción de nuevo del ramo no deje de ser una buena idea. Hace más fácil y práctico el trabajo para los docentes. Ajá. Tenemos 2 preguntas más de nuestro público. Uno nos preguntan qué experiencia de capacitación a profesores en aula que no están formados en estos temas puede haber, por ejemplo. ¿Ya? Mira, en una segunda etapa del estudio nosotros terminamos esta primera, que esta publicación reciente que tiene que ver con las políticas y los currículum, y estamos ahora indagando en ejemplos concretos de formación de capacidad a nivel docente. Y en el caso chileno estamos estudiando el programa de educación en ciencias basado en la indagación, ECDI, que también es de la Universidad de Chile, y que es un programa que busca que los niños aprendan ciencia haciendo ciencia, planteando preguntas de investigación, hipótesis, experimentando y sistematizando sus resultados. Ese programa tiene una formación de profesores que también es completamente práctica, o sea, los profes son introducidos a esta metodología también experimentando, también planteando hipótesis, también aprendiendo a reconocer sus supuestos, y además se implementa con un programa de monitoreo. O sea, los profesores cuentan con un monitor en aula durante todo el año escolar, y la idea es que el profesor aporta con su saber pedagógico, ¿no? Con su manejo del aula, con su trabajo, su saber con los niños, y el programa aporta con saber científico, ¿no? Porque los profes, incluso la mayoría de los profesores que enseñan ciencia en Chile son profesores generales. Entonces, Los de básica. Entonces, el programa los pone con expertos en educación en ciencia, o algunas veces con científicos, y se hace una suma de fuerzas, digamos, que permite a los profesores aprender esta nueva metodología con un apoyo en aula. En la medida en que avanzan los años, los profesores se van haciendo cada vez más independientes y autónomos de su quehacer. Y pueden llevar la introducción de estas metodologías al aula y así potenciar estas habilidades en sus alumnos. Claro, porque el programa se orienta a la vez que hay que aprender, o sea, cuando uno aprende ciencia, haciendo ciencia, no solo desarrolla capacidad de síntesis, de análisis, de pensar críticamente, sino que también va generando habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, va desarrollando la creatividad, la apertura intelectual, la escucha, pues los niños trabajan en grupo.
Además, el programa incluye clases abiertas, entonces los niños muestran a sus comunidades y a sus papás lo que han aprendido y eso también hemos encontrado que tiene un impacto en su autoestima. Entonces hay un conjunto de habilidades que se van desarrollando así como en un dominó, una cosa lleva a la otra. Excelente. Otra pregunta, perdón. Nos preguntan el público si se ha tomado en cuenta la opinión de los profesores en la introducción de estas habilidades en el currículo. Me imagino que esto fue en los 90, me imagino en esa época hubo algún proceso, supongo, de consulta a los docentes. ¿Tú sabes algo de esto? O sea, mira, yo creo que la pregunta, no sé, porque también lo podemos entender como si estas habilidades nosotros dijimos estas son las relevantes en consulta con profesores, eso no. Nosotros consensuamos con el equipo de investigación de los 6 países cuál era el marco que nos parecía más adecuado para mirar los currículum. Yeah. Y elegimos este porque tiene, si bien el defecto de ser un poco psicologizante, la virtud de no fijarse solamente en las habilidades para el mundo del trabajo, que es algo que ocurre a veces con las habilidades del siglo XXI. Eso con el marco que nosotros estamos usando. Ahora, con la introducción de nuevas habilidades, el proceso de construcción del currículum a finales de los años 90 fue un proceso amplio, fue participativo. Hubo también bastantes críticas de los grupos docentes y ocurrió hacia el final del desarrollo de las nuevas bases curriculares que algunos grupos, digamos, conservadores y parte de la iglesia hicieron algunos cambios que fueron fuertes. Todo el tema de la educación sexual y todo el tema como de los cambios en las disciplinas tuvo una contradicción fuerte. El Ministerio está ahora terminando una nueva etapa de reforma curricular, el diseño de nuevas bases para tercero y cuarto medio, también en un proceso amplio de consulta y a principios de este gobierno se hicieron unos procesos de diálogo ciudadano, eso es interesante. Diálogos ciudadanos por la educación se llamó, que fueron amplios, no solo a los profes, sino que también a los apoderados, a las comunidades. Y lo que es interesante es que en esos diálogos hay una demanda muy fuerte por este tipo de habilidades, por la inclusión de este tipo de habilidades en los sistemas educativos. Por hacerlas más visibles, ¿no? Porque de alguna u otra manera están incluidas. Están incluidas, pero había demanda por habilidades del ámbito no cognitivo, intrapersonales, interpersonales. Tenemos otra pregunta que, bueno, en parte tú la respondiste, pero igual volvamos sobre ella. Nos dicen en Chile cómo la rendición de cuentas, la evaluación por estándares y sus consecuencias asociadas se relacionan con el desarrollo de estas habilidades. Sí, lo dijimos, ¿no? Tiene que ver, o sea, lo que nosotros decimos es que en la misma periodo en que se van introduciendo esta habilidad y que se espera que las escuelas fueran como capacitándose y los profes para enseñar de manera distinta y acompañar a sus alumnos en desarrollar estas habilidades, se impone un fuerte énfasis en el resultado de evaluaciones estandarizadas que no consideran el desarrollo de estas habilidades. Entonces, la política de rendición de cuentas basada en evaluaciones estandarizadas ha ido en desmedro del desarrollo de otras habilidades. Es interesante que otros países, como Singapur, por ejemplo, han enfatizado, en cambio, el desarrollo de habilidades y capacidades profesionales en los profesores, en los directivos, en las escuelas, en lugar de la evaluación estandarizada. Entonces, les ha sido más fácil ampliar los objetivos de la educación. Singapur, sin embargo, tiene excelentes resultados en pruebas estandarizadas, o sea, ambos caminos pueden... Divergente, sí, el ejemplo de Singapur lo demuestra muy fuertemente. Otra pregunta es si, ¿de qué manera se puede fortalecer STEM, que son el acrónimo para Science, Technology, Engineering and Mathematics, y el uso de inglés con estas habilidades? ¿Están relacionadas con...? Sí, está muy relacionada. En general, el área de STEM se vincula al desarrollo de habilidades cognitivas, pero como lo decíamos, programas innovativos de educación en ciencias también permiten desarrollar habilidades de otros ámbitos. Inglés o la apertura, la adquisición de otros lenguajes tiene que ver con la apertura intelectual, tiene que ver con el desarrollo de habilidades de comunicación, entonces también contribuyen a la formación de otras habilidades. Y tenemos una última pregunta, ¿cómo compartir los valores y habilidades para hacerlos confiables? La leo textual. No entiendo tanto. Me imagino que debe ser... Creo que si estamos hablando de formar personas confiables, el desarrollo de habilidades intrapersonales como la ética de trabajo, como la responsabilidad, como la apreciación de la diversidad, como la apertura intelectual, contribuye a formar personas que sean como
miembros activos de sus sociedades. Pero ¿cómo compartir? No sé. En general, como la formación valórica y de habilidades intrapersonales e interpersonales puede fortalecer la formación de los ciudadanos. Bueno, agradecemos a Liliana esta conversación con la cual damos inicio a nuestro ciclo de conversatorios del CIAE. Próximo martes a esta misma hora estaremos a las 12 del día, estaremos con Alejandra Misala sobre Breve, está en nuestra página web y en nuestro último número del Boletín en Foco de noviembre. Muchas gracias por participar, por atender a esta conversación y esperamos que les haya sido útil. Y gracias a ti, Liliana. Gracias.